Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Vamos a abrir la palabra de Dios con poder por medio del Espíritu Santo, pero vamos a orar. Amante Padre, Dios eterno, tú que estás en el cielo, vamos a abrir tu palabra, Señor, y queremos que tu Santo Espíritu, que en este momento nos acompaña a cada hermano que ha de escuchar este video y que lo ha de compartir hacia aquellas personas que no conocen de ti. Eterno Dios, por favor, ven en nuestra ayuda en el momento más oscuro de nuestra experiencia. Ahora, Señor, que podamos cobrar ánimo para seguir adelante en medio de este mundo en convulsión. Nos encomendamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. ¿Saben ustedes que el pueblo de Dios será uno de los principales blancos de ataque del enemigo? El libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el verso 17 nos dice: entonces el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer. Y el resto de la descendencia de la mujer dice que tiene dos características. Dice que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El mundo cristiano hoy en día hace una declaración que si nosotros nos comenzáramos a preguntar por qué, y luego del tema que vamos a analizar esta tarde, lo pensaríamos dos veces antes de hacer esas declaraciones. Y es que el mundo cristiano hoy en día dice que la ley ya no se aplica al cristiano, que la ley fue clavada en la cruz y por lo tanto ya no debe guardarse el cristiano esa ley. Y esta, mis hermanos, es una aseveración que algunos hermanos hacen, pero si nosotros viéramos el producto de nuestras palabras, se dan cuenta que corremos un peligro. Y estos dos errores que vamos a ver esta tarde son dos errores gemelos, están conectados. Si yo acepto un error, automáticamente voy a aceptar el otro. El primer error que vamos a ver es decir que ya no hay ley. Cuando nosotros decimos que ya no hay ley, lo que hacemos es decir ya no hay pecado, porque la ley a mí me muestra el pecado. Noten, por ejemplo, el libro de Romanos, el capítulo 3 y el verso 20. Romanos, capítulo 3 y el verso 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, yo conozco el pecado porque la ley me lo enseña, pero si no hay ley, no puede haber un conocimiento del pecado. Romanos 4:15. Y algunos entienden mal este versículo, porque algunos dicen, la ley produce ira. Sí, la ley produce ira, porque nosotros somos los desobedientes, nosotros somos los malos. Noten lo que dice Romanos 4:15. Pues la ley produce ira. Y algunos dicen, como la ley produce ira, deshagámonos de ella. Noten lo que dice el libro de Efesios capítulo 5 y el verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es decir, la ley produce ira porque nosotros somos los desobedientes, nosotros somos los malos. La ley es santa, buena y justa. Nosotros somos los injustos, nosotros somos los desobedientes, nosotros somos los malos. Les voy a ejemplificar esto. Ustedes van en una carretera y en la carretera hay un letrero que dice que nosotros podemos correr nuestro vehículo a 50 kilómetros por hora. Pero de repente yo quiero aventurarme y comienzo a correr mi vehículo a 100 kilómetros por hora. Cuando de repente el oficial me detiene y me dice, usted no sabe que aquí se tiene que correr a 50 kilómetros por hora y usted va sobrepasando el límite de velocidad, usted va corriendo en 100 kilómetros. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? La ley estaba ahí. ¿Quién la desobedeció? Yo. Entonces, la ley produce ira porque yo la desobedezco. Si yo me hubiese mantenido fiel a los mandamientos de Dios, la ley hubiese estado ahí intacta. Pero la ley produce ira, produce condenación. La ley me condena porque yo soy el que la comienza a violar. Yo soy el que la quiebra. Yo soy el que la rompe. Noten lo que dice Romanos 4:15. Porque la ley produce ira. ¿Por qué? Porque yo soy el desobediente. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Es decir, donde no existe una ley, no puede haber un conocimiento de pecado o no hay pecado. Noten lo que dice, mis hermanos, el libro de Romanos, capítulo 7 y el verso 12, donde mirábamos que dice que la ley es santa. Noten lo que dice, de manera que la ley a la verdad es santa, el mandamiento justo y bueno. Ahora, mis hermanos, Romanos 7:7, noten lo que dice. ¿Qué pues diremos? ¿La ley es pecado? En ninguna manera.
Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, dice Pablo. Porque tampoco conocería la codicia si la ley no me dijera no codiciarás. Es decir, el apóstol Pablo dice, yo conozco el pecado porque la ley me muestra el pecado. Pero si no hay ley, no puede haber un conocimiento del pecado. Les voy a poner un ejemplo. En el libro de la primera carta del apóstol San Juan, primera carta del apóstol Juan, el capítulo 3 y el versículo 4. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3 y el verso 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es quebrantar, violar, infracción, ilegalidad de la ley. Es decir, el pecado ¿qué es? Es la violación de la ley de Dios. Pero si no hay ley, como dicen nuestros hermanos, les voy a poner un ejemplo. La Biblia nos dice que la ley es como un espejo. Si yo voy a un espejo, ¿el espejo qué me va a mostrar a mí? Me va a mostrar mi rostro. Si yo ando una mancha en el rostro, ¿qué es lo que va a hacer el espejo? El espejo me va a mostrar esa imperfección. Ahora yo les pregunto, ¿el espejo puede limpiarme? No. ¿Para qué sirve el espejo? El espejo únicamente me está mostrando que mi imperfección, la ley es como un espejo. La Biblia dice en Santiago, el capítulo 1, que la ley es como un espejo que me muestra a mí mi error, mi problema. Pero la ley no puede limpiarme. Pero hay algo que sí puede hacer la ley. La ley me puede llevar a la solución, a la persona, a la persona solución. En el libro de Gálatas, el capítulo número 3 y el verso 24. Gálatas, capítulo 3 y el verso 24. Noten que este es otro rol de la ley. La ley no solamente me muestra el pecado, sino que también me lleva a la solución del pecado. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Esa palabra ayo es la misma que se utiliza en el libro de Ruth, el capítulo 4 y el versículo 16, donde dice que Ruth, quiero leer con ustedes ese versículo. Ruth, el capítulo 4 y el versículo 16. Noten lo que dice. Ruth, capítulo 4 y el verso 16. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya, es decir, fue su tutora. En Gálatas, el capítulo 3 y el versículo 24 es la misma palabra, ayo, aya. Esa palabra dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, es decir, ha sido nuestro tutor, ha sido una herramienta para llevarnos a Cristo. La ley es como un espejo, el espejo no me puede limpiar, pero el espejo me está mostrando también, no solamente mi imperfección, sino que me está mostrando que la solución que es Cristo. Ahora, mis hermanos, aquí es donde aparece lo importante del plan de la salvación. Porque el libro de primera carta de San Juan, la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 1 y el versículo 7 nos dice lo siguiente: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. La ley es como un espejo que me muestra la mancha del pecado, y la ley me dice, la paga del pecado es muerte, pero yo te voy a mostrar a alguien que sí te puede limpiar del pecado, y ese es Cristo Jesús, y la forma en que puede limpiarte es a través de su sangre que te limpia de todo mal. Pero si no hay ley, como dicen nuestros hermanos, no puede haber un conocimiento de pecado. Ahora, el primer punto que hemos visto es, vamos a utilizar el razonamiento que utilizan nuestros hermanos. Cuando ellos dicen, es que la ley ya no existe, es que no hay ley. Entonces, si no hay ley, no puede haber pecado. Vamos al segundo punto. Romanos, el capítulo 5 y el verso 12. Romanos, capítulo 5 y el versículo 12. Romanos, capítulo 5 y el verso 12. Dice lo siguiente: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos, por cuanto todos pecaron. Es decir, el pecado entró al mundo, y como consecuencia del pecado, ¿qué fue lo que ingresó? La muerte. Ahora, el segundo punto que queremos analizar es, el primer punto que mirábamos es, si no hay ley, no hay pecado. El segundo punto es, si no hay pecado, entonces no hay muerte. Noten lo que dice ahora, estamos en Romanos capítulo 6 y el versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte.
Si no hay ley, no hay pecado. Si no hay pecado, no hay muerte. Si yo quiebro la ley, si yo la desobedezco, eso es pecado. Y si yo peco, muero. Pero si no hay ley, no hay pecado, no hay muerte. Noten lo que dice el libro de Santiago. Santiago, el capítulo 1 y el versículo... Santiago capítulo 1 y el versículo número 14. Capítulo número 15, perdón, Santiago 1:15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. Ahora, mis hermanos, el segundo punto que hemos analizado es, el primero era, si no hay ley, no hay pecado. El segundo punto es, si no hay pecado, no hay muerte. Ahora, mis hermanos, saben que las personas que eliminan, es uno de los errores más mortales. Si la gente, los que eliminan la ley, deben enseñar que somos inmortales. El problema es que si no hay ley, no hay pecado. Si no hay pecado, no hay muerte. Y una persona que no muera, ¿qué es? Aquí es un problema grave, porque una persona que no muere es una persona inmortal. Y la Biblia nos dice que solamente hay una persona inmortal. Noten lo que dice el libro de Timoteo. El libro de Timoteo, primera de Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 17. Primera de Timoteo, capítulo 1 y el verso 17. Aquí están los dos errores. El primer error es decir que la ley ya no tiene vigencia. Y el segundo error es la inmortalidad del alma. Por eso les decía yo, si yo acepto un error, automáticamente voy a aceptar el otro. Cuando yo digo no hay ley, automáticamente estoy aceptando la inmortalidad del alma. ¿Por qué? Porque si no hay ley no hay pecado, si no hay pecado no hay muerte. Entonces si no hay muerte, yo me transformo en un ser como inmortal. Pero encuentro un problema, que la Biblia a mí me dice que solamente hay una persona inmortal. Noten lo que dice primera de Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios. Noten lo que dice primera de Timoteo 6:16 también. Primera de Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Es decir, el único que tiene inmortalidad, ¿quién es? Es Dios. Razonemos. Si no hay ley, no hay pecado. Si no hay pecado, no hay muerte. Si no hay muerte, entonces yo me transformo en un ser como inmortal. Pero a mí la Biblia me dice que solamente hay una persona inmortal. ¿Y es quién? Es Dios. Entonces cuando yo digo que soy inmortal, pero solamente hay un inmortal, entonces yo me transformo ¿en qué? En Dios. ¿Se dan cuenta lo terrible de decir que no hay ley? Y automáticamente, mis hermanos, estos errores se han ido extendiendo a lo largo. Pero ¿dónde se originó esta idea de que el hombre es inmortal y que el hombre no necesita la ley? Se originó en el libro de Génesis. Quiero que vayan conmigo al libro de Génesis, el capítulo número 2. Génesis, el capítulo 2. Voy a hacer un paréntesis. Génesis capítulo 2 y el versículo 16. ¿Saben ustedes que Dios le había dado los mandamientos al hombre en un simple mandato? Noten lo que dice Génesis 2, 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En este simple mandato se encontraban los mandamientos. ¿Cómo lo sabemos? Noten lo que dice el libro de Isaías. El libro de Isaías, el capítulo 43, Isaías, capítulo 43 y el versículo 27. Isaías 43, 27. Isaías 43, 27. Noten lo que dice. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. ¿Qué es lo que hizo Adán? Pecó. Noten lo que dice el libro de Oseas.
Libro de Oseas, el capítulo 6 y el verso 7. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Oseas dice que Adán, en ese simple mandato, ¿qué fue lo que hizo? Traspasó el pacto. Pero Isaías dice que Adán, ¿qué es lo que hizo? Pecó. Traspasar el pacto se tradujo en ¿qué? En pecar. Ahora, ¿qué era el pacto que traspasó Adán? El libro de Deuteronomio, capítulo 6, Deuteronomio capítulo 4, Deuteronomio capítulo 4 y el versículo 12 y 13. Noten que era el pacto. Dice que Adán pecó, Adán traspasó el pacto. ¿Y qué era ese pacto que Adán traspasó en ese simple mandato en Génesis? Y habló Jehová con vosotros en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura vistes. Y él anunció su pacto, el cual mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Adán y Eva, en ese simple mandato, ¿qué fue lo que hicieron? Quebraron el pacto, pecaron. Ahora, mis hermanos, Génesis el capítulo 3, cierro paréntesis, Génesis el capítulo 3, noten lo que dice. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Dios no le dijo que no lo tocara, Dios le dijo que no comiera, pero noten que la mujer está agregando. Ahora dice, para que no muráis. Es decir, el hombre, si Dios le dijo al hombre, mira, no comas porque si comes vas a morir, es porque el hombre no tenía que inmortalidad. Ahí está una idea que el diablo ha metido por años, que el hombre es inmortal. Noten lo que le va a decir. Entonces la serpiente dijo a la mujer que no moriréis. Es decir, tú eres que inmortal. El primer error aquí está, la serpiente le está diciendo a la mujer, tú no vas a morir porque tú eres que inmortal. Ahora, noten el segundo error que la serpiente le va a decir. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. ¿Qué le está queriendo decir la serpiente? ¿Cómo tienen ustedes los ojos? Cerrados. Dios no quiere que ustedes vean. Dios es egoísta. Dios quiere que ustedes sigan siendo que ciegos. Ahora noten, seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es decir, ¿dónde es que Dios dejó estipulado qué es lo bueno y qué es lo malo? En los 10 mandamientos. Ahí Dios dejó qué es lo bueno y qué es lo malo. Y el diablo le dice a la mujer, tú no necesitas de Dios para que Dios te diga qué es lo bueno y qué es lo malo. Tú no necesitas una ley que te diga qué es lo que debes hacer y qué no debes hacer. Porque tú eres que inmortal. Tú eres Dios. No necesitas la ley. Los 2 errores que estamos viendo en el principio. Ahora, mis hermanos, la Biblia nos dice que el hombre cayó, pecó. El pecado entró y como consecuencia del pecado, la muerte. Ahora noten lo que pasó en Génesis el capítulo 3 y el versículo 22. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Dios no quería que el hombre conociera lo triste del pecado. Por eso es que Dios no quería que en la mente del hombre existiera eso. Y ahora, por eso es que Dios dice, ahora es como uno de nosotros. Porque Dios ya había visto los estragos en el cielo con Lucifer. Por lo tanto, Dios no quería que el hombre se diera cuenta de ese problema. Ahora noten lo que dice, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida, coma y viva para siempre. Si el hombre tenía que comer del árbol de la vida para vivir para siempre, es que no tenía la inmortalidad adherente a su cuerpo. Ahora, mis hermanos, el hombre dependía del árbol de la vida para poder continuar viviendo. El libro de Romanos, el capítulo 2 y el versículo 7 nos dice que nosotros debemos buscar la inmortalidad. Noten lo que dice el libro de Romanos, el capítulo 2 y el versículo 7. Vida eterna
a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad. El hombre no tiene inmortalidad, el hombre debe buscar la inmortalidad aferrado a Jesús. Ahora, mis hermanos, el libro de Génesis, el capítulo 3, nos dice que Dios sacó al hombre. Dios, Génesis capítulo 3 y el versículo 23, y Jehová sacó del huerto del Edén al hombre para que lo labrase. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Es decir, Dios le vedó al hombre el acceso al árbol de la vida. Ahora, mis hermanos, es interesante notar que en el libro de Apocalipsis Dios piensa revertir lo que pasó en Génesis. Apocalipsis, el capítulo 22, nos dice algo interesante. Apocalipsis, el capítulo 22, noten, la Biblia va a hacer una diferencia entre los que son fieles y los que no son fieles. Noten lo que dice el Apocalipsis, el capítulo 22, los versículos 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas. Estoy utilizando la versión Reina Valera del 60, pero la versión siglo XXI o alguien más tiene otras versiones, va a notar que esa palabra, los que lavan, se traducen mejor, los que guardan sus mandamientos. Vayan a sus Biblias y analicen este versículo en otras versiones, y ahí van a decir los que guardan sus mandamientos. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida. ¿Por qué sacó Dios al hombre en el Edén? Porque quebrantó la ley. La misma idea hoy en día. Ya no necesitas la ley porque eres inmortal. La misma idea satánica en el Edén. Pero en Apocalipsis Dios piensa revertir eso. Noten lo que dice: para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y aquí va a ser la diferencia en los que van a estar afuera de la ciudad. Mas los perros estarán fuera de la ciudad, los fornicarios, los homicidas. Está haciendo la diferencia Apocalipsis entre los que son fieles a Dios y los que no, los que guardan y no guardan los mandamientos. Porque los que no guardan los mandamientos, ¿qué mandamiento transgrede? El mandamiento que dice: no matarás. Los idólatras: no tendrás dioses ajenos. Y todo aquel que ama y hace mentira no dirá falso testimonio. Ahora, mis hermanos, Isaías, el capítulo 26. Isaías, el capítulo 26 y el versículo número 1 y 2. Quiero que noten este hermoso texto. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y ante muro. Abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. ¿Qué es verdad? Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Salmo 119, 142 dice: tu palabra, tu ley es verdad. Es decir, los que van a tener acceso para poder entrar por la ciudad es gente guardadora de verdades. Ahora, mis hermanos, Apocalipsis 21, 12. ¿Se recuerdan en el Edén? Dios puso querubines a la entrada para que el hombre no pudiese entrar nunca más. Pero en Apocalipsis, noten lo que hace Dios. Apocalipsis 21, 12. Y tenía la ciudad un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres escritos que son los de las 12 tribus de Israel. Esos ángeles van a estar ahí chequeando si hemos sido en verdad convertidos por la gracia de Dios. Ahí no va a entrar un desobediente, ahí no va a entrar una persona media convertida, ahí va a entrar gente justa, guardadora de verdades. Si aquí no podemos ser fiel, ¿quién nos dice que en eternidad lo vamos a hacer, hermanos? Noten lo que dice Apocalipsis 21. El pecado introdujo la muerte, y la muerte, mis hermanos, introdujo las lágrimas. Para Adán no fue fácil ver cómo tener que enterrar a un hijo y ver que las consecuencias de su pecado lo llevaron a eso. Pero Dios ha prometido revertir eso en Apocalipsis. Noten lo que dice Apocalipsis 21:4. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte. Lo que pasó en el Edén
Dios lo va a revertir. Apocalipsis, mis hermanos, el capítulo número 22 y el verso 3. Cuando el hombre lo sacó, Dios le dijo, mira, maldita será la tierra por tu causa. La maldición entró también por causa del pecado. En Apocalipsis 22, 3 dice, y ya no habrá más maldición. Dios promete revertir eso que pasó, mis hermanos. Mis amados hermanos, vivimos en un mundo lleno de teorías erradas. Estos dos errores han venido minando por años nuestro corazón. El problema es cuando decimos es que no hay ley. Lo que estamos diciendo, no necesitamos que Dios nos diga qué es lo bueno y qué es lo malo. Es la idea del enemigo. Automáticamente, si yo digo no hay ley, no hay conocimiento de pecado. Si no hay pecado, no hay muerte. Y si no hay muerte, yo me transformo en inmortal. Pero inmortal solamente hay uno, que es Dios. Entonces yo me transformo ¿en quién? En Dios. ¿Qué idea más blasfema que un hombre se haga Dios? Cuando yo miro a mi querido Jesús muriendo por mí, eso me debe llevar a mí a recapacitar. El libro de San Juan, el capítulo 15 y el verso 10 dice, si tú me amas, guarda mis mandamientos. El amor se demuestra en la obediencia. El amor no solamente se dice te amo. Si yo amo a Dios, yo voy a guardar sus mandamientos, porque su palabra así lo dice. Queridos hermanos, queridos amigos, que el tema pueda llegar a cada una de las personas que lo necesitan y que el Espíritu Santo les ayude a tomar la mejor decisión en su vida. Y la mejor decisión es estar al lado de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. Su santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies y a su lado el camino andaré.
siempre con Jesús está.